Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto estar con ustedes, que nos acompañen en este tiempo con Dios. Primero que nada, queremos agradecer que Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí con ustedes y creo que todos tenemos siempre algo que agradecer, porque Dios siempre ha sido bueno, siempre ha procurado lo mejor para ti y siempre ha procurado lo mejor para mí. Cuando nosotros estamos y pasamos tiempo con Dios, es como el mejor momento que nosotros podríamos ofrecer durante nuestro día al Señor. Y digo, ¿por qué el mejor? Porque en ese momento nada nos distrae, nada nos preocupa, no tenemos que hacer otras actividades, sino solamente estar con el Señor. Al Señor le gusta este espacio porque nosotros no nos vamos a distraer. Y me da mucho gusto que estás ahora conmigo conectado. Y aunque a veces las cosas se compliquen, aunque en ocasiones las cosas no quieran funcionar, nosotros debemos de tener ese espíritu de fe alerta, ese espíritu de fe en acción, ese espíritu de fe siempre a la expectativa de que todo lo que tú piensas que no va a suceder o pensabas que no iba a suceder, en algún momento la cosa y la situación puede cambiar, porque nuestra fe nos dice que lo imposible para nosotros es posible para Dios. Aleluya. Dice la palabra en una porción, dice, y le digo que al que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y lo dijo precisamente en el sentido de la fe. Amén. Nosotros somos movidos por la fe. Y tú y yo, todos los días, nos vamos a mover por fe, vamos a esperar en fe, y aunque nuestras circunstancias, ¿verdad?, apunten a lo contrario, aunque nuestras circunstancias apunten totalmente a lo contrario a lo que nosotros esperábamos, nuestra fe nos dice que todo es posible. Amén. Entonces vamos a leer el día de hoy una porción de la Biblia y vamos a leer Hechos 9 y Hechos 10. Para no quitar el tiempo, porque tuvimos un poco de complicaciones al momento de conectarnos el día de hoy, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Que esos minutos, Señor, tú los lleves a más. Que estos minutos, Padre, tú los extiendas, tú los multipliques y que sean de bendición, Padre, para la edificación de tu cuerpo. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, de expresar, Señor, tu amor, tu voluntad hacia tu pueblo, Señor, con la única finalidad de nosotros poder conocerte un poquito más cada día. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Pues vamos a leer entonces el libro de Hechos. Mi nombre es Isaac y esto es Biblia con Café. Saulo estaba muy furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de la sinagoga a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando, de pronto, desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Soy yo, Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo, pero levántate y entra a la ciudad de allí y sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin, Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba. Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta, a la casa de Judas. Busca a un hombre de la ciudad de Tarso. Se llama Saulo. Él y está orando ahí. Yo le he mostrado a un hombre llamado Ananías. Llegará a poner sus manos sobre él para que él pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías,
me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí y en Damasco y todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente y que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo, y al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó a que viniera aquí, para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Al instante, algo duro, parecido a las escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo, y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Después de eso, comió y tuvo nuevas fuerzas. Saulo pasó algunos días allí en Damasco con los seguidores de Jesús, y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que oían decían asombrados: pero si es el mismo de allá, en Jerusalén, perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús. Precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevárselos atados ante los sacerdotes principales. Y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada. Tiempo después se pusieron de acuerdo para matarlo. ¡Wow! Pero Saulo se dio cuenta de ese plan. Supo lo que estaba en la entrada de la ciudad era vigilada de día y de noche, y que había puesto hombres para matarlo. Así que una noche los seguidores de Jesús lo escondieron dentro de un canasto y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Saulo se fue a la ciudad de Jerusalén y allí trató de unirse a los seguidores de Jesús, pero estos tenían miedo de Saulo, pues no estaban seguros de que en verdad creyera en Jesús. Bernabé sí lo ayudó y lo llevó ante los apóstoles, pues allí Bernabé les contó cómo Saulo se había encontrado con el Señor Jesús en el camino a Damasco y cómo le había hablado. También les contó allí, en Damasco, Saulo había anunciado sin miedo la buena noticia acerca de Jesucristo. Desde entonces, Saulo andaba con los demás seguidores de Jesús en toda la ciudad de Jerusalén y hablaba sin miedo acerca del Señor Jesús. También trataba de convencer a los judíos de habla griega, pero ellos empezaron a hacer planes para matarlo. Cuando los seguidores de Jesús se enteraron, llevaron a Saulo hasta la ciudad de Cesarea y allí lo enviaron a la ciudad de Tarso. En las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez más se unían personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor Jesús. En cierta ocasión pasó a la ciudad de Lida para visitar a los miembros de la iglesia de ese lugar. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, que desde hace 8 años estaba enfermo y no podía levantarse de la cama. Pedro le dijo: Eneas, Jesús, el Mesías, te ha sanado. Levántate y arregla tu cama. Al instante, Eneas se levantó. Al ver este milagro, todos los que vivían en Linda y en la región de Sarón creyeron en el Señor Jesús. En el puerto de Jope vivía una seguidora de Jesús llamada Tabita. Su nombre griego era Dorcas, que significa Gacela. Tabita siempre servía a los demás, ayudaba mucho a los pobres. Pero por esos 3 días, Tabita se enfermó y murió. Entonces, de acuerdo con la costumbre, lavaron su cuerpo y lo pusieron en un cuarto del piso superior de la casa. Pedro estaba en Lida, ciudad cercana al puerto de Jope. Cuando los seguidores de Jesús que vivían en Jope lo supieron, enseguida enviaron a 2 hombres con este mensaje urgente: por favor, venga usted tan pronto como pueda. De inmediato, Pedro se fue. Las viudas se acercaron llorosas a Pedro, y todas le mostraron los vestidos y los mantos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pero Pedro mandó que toda la gente saliera del lugar. Luego se arrodilló y oró al Señor:
Después de eso, se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabita, y ordenó: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, miró a Pedro y se sentó. Pedro le dio la mano para ayudarla y ponerse de pie. Luego llamó a los seguidores de Jesús, a las viudas, y les presentó a Tabita viva. Todos los que vivían en Jope se enteraron de esto y muchos creyeron en el Señor Jesús, pero por un tiempo Pedro se quedó en Jope, en la casa de un hombre llamado Simón, que se dedicaba a curtir pieles. Vemos cómo en el capítulo 9 el ministerio, ¿verdad?, de los discípulos empieza a ser muy importante. Aparece la figura de Saulo. Saulo es un seguidor de Jesús, y como ahora, Saulo no era un seguidor de Jesús, pero vemos como en el capítulo 9 y en adelante, capítulo 9, al capítulo del 1 al 20, del 1 al 18, vemos como Saulo, antes de volverse seguidor de Jesús, es ahora un hombre que tiene temor porque tiene un encuentro personal con Dios y le habla de manera audible. Y aunque los que estaban con él no escuchaban, Saulo entiende que es Dios. Y esa conversión que sucede, y ese cambio que sucede en el cuerpo y en la vida de Saulo, ahora lo vuelven al Señor Jesús, y ahora él busca de Jesús, protege a Jesús y comparte el evangelio de la fe. Amén. Es un testimonio tremendo. Sabes, muchas personas, ¿verdad?, que tenían un testimonio muy fuerte, muy tremendo, el día de hoy están predicando el evangelio, están compartiendo del Señor, y eso a nosotros como hombres de fe no nos asombra. Al contrario, decimos gracias Dios, porque ahora este hombre que era malo ahora es bueno y comparte tu mensaje, y lo hace con denuedo, lo hace con confianza, lo hace con poder, lo hace con amor. Y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, y por eso podemos entender cómo un hombre que es malo, si es posible que su corazón sea moldeado conforme al corazón de Dios y ahora sea bueno. Todos aquellos que veían el testimonio de este Saulo decían: no podemos creerlo. Si este mismo hombre que antes mataba y perseguía a los seguidores de Jesús, ¿cómo es posible que ahora esté predicando el evangelio de Jesús? ¿Cómo es posible que ahora esté anunciando las buenas nuevas? ¿Qué fue lo que sucedió? Saulo vivió una conversión completa, fue tocado por el Espíritu Santo, y él mismo recibió un milagro. Dice la Escritura que durante 3 días Saulo no podía ver. Durante 3 días Saulo se quedó solamente orando y ayunando, ¿sabes? Él tuvo un tiempo con Dios, tuvo un tiempo de relación con el Padre, y él mismo vivió un milagro. Y Dios envió a su encuentro a otro hombre para que éste lo sanara, para que éste le dijera: levántate, Saulo, y vámonos. Y entonces Saulo recupera la vista y ahora está en el ministerio. Es una bendición poder tener estas lecturas, porque nos dan un poquito más de contexto y podemos ver que aquellas personas que son malas y que están en contra de la fe, que están en contra del evangelio, un día, en el nombre de Jesús, pueden volver, ¿verdad?, al camino correcto, pueden volver a los pasos de Jesús y seguir su caminar, porque dice la palabra que si Saulo fue posible que lo hiciera, entonces nosotros en cualquier momento podemos hacerlo. Y por eso nosotros vamos por aquellos que no conocen el evangelio, por eso vamos por las calles a buscar a las personas, ¿verdad? Y el Espíritu mismo nos dice a quién hablarle. Ahorita, antes de terminar, te voy a platicar un testimonio. En la ciudad Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, capítulo 10. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se conocía como Regimiento Italiano, Cornelio, y todos los de la casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba por ellos, a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde estaba y lo llamaba por su nombre, Cornelio. Sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué deseas de mí, Señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Él
envía ahora mismo a 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en la casa de un curtidor de pieles, llamado Simón, de la casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes. Llamó también a un soldado de confianza que amaba a Dios, y luego de contarles todo lo que había pasado, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras lo preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio cómo el cielo se abría y que bajaba del cielo algo como un gran manto colgado de las 4 puntas. El manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y cómete a esos animales. Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Y Dios le dijo: Pedro, si yo te digo que puedes comer de estos animales, tú no digas que son malos. Esto ocurrió 3 veces cuando Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado pensando en el significado de la visión. En eso, los hombres de Cornelio habían enviado los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la casa de Simón y preguntaron: ¿es aquí donde vive el hombre llamado Pedro? Pedro enseguida pensando en lo que había visto, pero el Espíritu Santo le dijo: mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos. No te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres: yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre bueno y obedece a Dios, y todos los judíos lo respetan mucho. Eso es un ángel. Lo respetan mucho. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: haz que Pedro venga a tu casa y escuchen bien lo que va a decirles. Pedro les dijo: entren a la casa y pasen aquí la noche. Al amanecer, Pedro y aquellos hombres que se prepararon y salieron a la ciudad de Cesarea. Con ellos fueron algunos miembros de la iglesia del puerto de Jope. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos, junto con los familiares y un grupo de mejores amigos, a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. Pedro le dijo: levántate, Cornelio, que no soy ningún dios. Luego se pusieron a conversar a toda la gente que se había reunido para recibirlo, y le dijo: ustedes deben de saber que nosotros, los judíos, la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellos, pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Por eso he aceptado venir a esta casa. Díganme, ¿para qué me han hecho venir? Cornelio le respondió: hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba aquí en la casa, orando. De pronto se me apareció un hombre con ropa muy brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tomado en cuenta todo lo que has hecho para ayudar a los pobres. Envía a Jope a unos mensajeros para que busquen a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en la casa de un curtidor de pieles llamado Simón. En casa está junto al mar. Enseguida envía mis mensajeros y tú has aceptado muy amablemente mi invitación. Todos estamos aquí, listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas, y estamos seguros de que Él nos está viendo en este momento. Entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que le obedecen y también a todos los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sean. En ese mismo mensaje que Dios enseñó a sus israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor, este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas, que por medio de Jesús, el Mesías y Señor, que manda sobre todos, para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Ustedes ya saben que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret, y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y lo sanó a todos de los que vivían bajo el poder del diablo. Nosotros vivimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío. También vimos cuando mataron clavándolo en la cruz. Pero 3 días después, Dios lo resucitó y nos permitió volverlo a ver, y comer y beber con él.
Dios nos permitió que todos lo vieran. Solo nos permitió a nosotros porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Jesús nos ha encargado anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que Él juzgará aún a quienes viven y a los que hayan muerto. Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por el medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Todavía estaban hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje, y los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver el Espíritu Santo había venido también sobre los que con los que no eran judíos, y los oían hablar y alabar a Dios en un idioma desconocido. Pedro les dijo a los compañeros de Dios ha enviado al Espíritu Santo para dirigir la vida de la gente de otros países, así como nos envió a nosotros, los judíos. Ahora, nadie puede impedir que también los bauticemos. Habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Luego, ellos le rogaron a Pedro que se quedaran en la casa algunos días más. ¡Aleluya! Hemos visto, ¿verdad?, cómo este pasaje de Hechos es muy común el día de hoy. Hay gente que está predicando el Evangelio. Hay gente que está predicando el mensaje de salvación. Gente está siendo bautizada. Gente está siendo convertida completamente al mensaje de Dios. Estamos también observando cómo claramente la iglesia se empieza a manifestar, y una iglesia con poder. Y todos los que estaban, escucha lo que voy a comentar aquí, todos los que estaban bajo el poder de Satanás, porque Satanás tiene un poder, y es un poder maligno, es un poder que no opera, ¿verdad?, sobre aquellos que siguen a Jesús, sobre aquellos que manifiestan el poder de Dios Todopoderoso. Todos aquellos que son hijos del diablo, ahora son hijos de Dios cuando reconocen el mensaje, cuando reciben el mensaje de salvación, cuando reciben el mensaje de Jesucristo, y el mensaje de salvación les da vida y les da vida eterna. Hay un mensaje poderoso. Entonces, lo único que tiene el diablo para retener a la gente es maldición, es enfermedad, es escasez, es pobreza. Y en el peor de los casos, todavía aún, la mentira puede ser aún más grande. Puede ofrecerles riquezas, puede ofrecerles fama, puede ofrecerles placeres, Satanás puede ofrecer todo esto, porque esa es su riqueza, eso es de lo que él goza, es de lo que él tiene. Todos los placeres de este mundo él los puede ofrecer, pero el precio que él cobra es un precio muy caro, y es un precio de muerte. Entonces, cuando nosotros vamos y llevamos el mensaje de salvación, la gente recibe este mensaje, esta porción de fe que viene de parte de Dios, y sus vidas cambian, su familia cambia. El mensaje de Dios empieza a operar en el corazón de los hombres, y empieza a transformar vidas, a transformar familias, a transformar municipios, estados, federaciones, países por completo. Y ahora el nombre de Jesucristo es conocido alrededor de todo el mundo gracias a la extensión y el crecimiento de la iglesia. Ha sido un tiempo increíble, y aunque hemos vivido tiempos de pandemia, la iglesia, al parecer, ¿verdad?, Satanás quería cerrar iglesias, logró que muchas se cerraran, que muchas cortinas, que muchos portones se cerraran, y el enemigo, el gobierno y todo el mundo, ¿verdad?, pensó que los evangelistas, que los misioneros iban a parar la obra, iban a detenerse por completo. Pero el testimonio que te quería decir es que el día de hoy, aún en medio de pandemia, aún en medio de la crisis, aún en medio de la enfermedad, nosotros, los hijos de Dios, seguimos compartiendo el mensaje de salvación. La iglesia se multiplicó. Ahora hay una iglesia en cada casa, hay una iglesia en cada lugar. La iglesia se expandió de una manera increíble. Estamos en plataformas de internet, estamos en aplicaciones de redes sociales como Facebook, estamos en YouTube, estamos también en WhatsApp, estamos también en todos los estados, en Instagram, en Twitter, y en donde quiera que tú ves. Ahora
Hay alguien que está predicando el mensaje, hay alguien que está hablando de Jesús y nosotros no nos vamos a detener porque el mensaje del Señor Jesús va a seguir llegando a más, va a seguir compartiendo aún a más y la iglesia se está haciendo cada vez más poderosa. Somos una iglesia triunfante, somos una iglesia poderosa en el nombre de Jesucristo. Y así como Pedro fue respaldado por el Espíritu Santo, fue respaldado por Dios, fue respaldado por Jesús y esta Santa Trinidad que estaba con él, nosotros también somos respaldados por esa divinidad, nosotros somos respaldados por ese poder y cuando nosotros somos enviados, Dios va con nosotros. Por eso no tenemos miedo a orar por los enfermos, no nos detenemos a orar por la enfermedad, no nos detenemos a orar por la escasez financiera, no dudamos de la provisión que viene de parte de Dios, no dudamos, ¿verdad?, de la capacidad que Dios tiene para respaldarnos en medio de la aflicción. Por eso nuestras convicciones no cambian, nuestra postura no cambia y nosotros no ponemos nuestra confianza en los hombres, la ponemos en Dios porque Dios está con nosotros. Dios siempre ha respondido cuando nosotros clamamos de su nombre. Entonces el enemigo te podrá decir mentiras, te podrá querer asustar, te podrá decir cantidad de mentiras con el único propósito de que tú renuncies, de que tú tengas miedo, pero el Espíritu de Dios te dice levántate y ve y predica, levántate, ve y da, levántate, ve y ofrenda, levántate, ve y ora por los enfermos, levántate, ve y alcanza al perdido, levántate y demuestra, habla, comparte el mensaje que yo tengo para la gente. Yo necesito que las personas que no me conozcan, pero a través, eso únicamente va a poder ser posible a través de ti. Yo te amo, yo te bendigo y mi bendición está sobre ti. La gracia y el favor ahora te coronan y te ponen en lugares de autoridad, en lugares de victoria, en lugares de triunfo, en lugares de amor y poder y dominio. Dios bendice tu vida. Eso es lo que dice mi papá cuando habla conmigo. Por eso, aún a pesar de que yo tengo problemas, aún a pesar de que yo tengo circunstancias, mi confianza como hijo de Dios radica en el respaldo que yo tengo por parte de Dios, porque si Saúl, siendo un hombre que asesinaba, que correteaba a cristianos, que perseguía a la iglesia, fue convertido al Señor y ahora ese mismo que correteaba, que mataba, ahora ese mismo es aquel que está alcanzando, convirtiendo a gente y está provocando que la iglesia cambie y crezca para el Señor. Amén. Ese mismo Saulo puede ser ese mismo hombre. Yo recuerdo cuando yo repudiaba a los cristianos, cuando yo los odiaba porque me acatarraban con su mensaje de fe, me acatarraban con el mensaje de Jesús. Y decía, no me hables de Dios, perdón, estoy bien a gusto aquí en la fiesta, estoy bien contento aquí con mis amigos y vienes a amargarme mi momento con tu mensaje. Pero en realidad es que Dios usa a las personas para que nosotros volvamos al Señor. Y aquellas personas que me conocieron en el pasado y hoy me conocen en esta nueva etapa de pastor, de misionero, de evangelista, aún muchos de ellos me han dicho el día de hoy, ¿cómo es posible que tú estás predicando? ¿Qué fue lo que pasó contigo? No entendemos. Pero si tú ni siquiera ibas a la iglesia, tú eras una persona completamente diferente, hablabas a puras groserías, eras una persona que, es más, no escuchabas a la gente. Pero había en mi corazón, ¿verdad?, una semilla que alguien había sembrado. Había en mi corazón ese espíritu de búsqueda por Dios, porque en tu corazón hay algo que te hace pensar que necesitas a Dios y que lo necesitas ya. Amén. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Gracias a Dios por este tiempo y que aún en medio de la complicación nosotros no nos detenemos. Seguimos adelante. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Gracias amado Padre. En el nombre de Jesús. Muy bien, pues hemos concluido con el estudio de hoy y quiero mandar un saludo a Jos Martínez, a Luis Solórzano, Herminia Velarde. Dios bendice sus vidas, que Dios respalde su mañana, que Dios respalde sus labores, que Dios les haga ver su gloria y el milagro y la provisión que ustedes están esperando. Espérenla con fe porque la recibirán en este día. En el nombre de Jesús, Dios los respalda, Dios los ama, Dios está con ustedes. Gracias por este tiempo y aunque hoy tuvimos problemas de comunicación y de conexión, nosotros no nos detenemos. El mensaje de Dios y la Biblia con café sigue siendo un éxito porque Dios
está con nosotros. Dios les bendice.